Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. En el día de hoy, en nuestro programa, vamos a tocar un tema muy importante y fundamental para nuestra fe y para la Iglesia. Nada más y nada menos, vamos a hablar de la misión desde los apóstoles hasta nuestros días. Y esto es fundamental porque la misión de la Iglesia es justamente evangelizar, pero tiene un núcleo que no solamente es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios ha sido atestiguada y por supuesto sustentada nada más y nada menos que por los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los primeros apóstoles? Por supuesto, los elegidos por el Señor, cuya misión explícita es la de evangelizar a todos los pueblos. Por eso es que nuestro programa tiene mucho que ver con la tradición apostólica. O mejor dicho, por eso es que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, dice que tiene un fundamento apostólico, porque seguimos la escuela de los apóstoles, seguimos la tradición apostólica, que es justamente el mandato de Jesús de Nazaret, ¿no? Donde Jesús de Nazaret es el que envía a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles continuamente. Todo esto que le acabamos de decir, vamos a ir organizándolo poco a poco. Vamos a hablar, por supuesto, de la misión, porque en el mes de octubre es el mes de la misión. Es el mes donde la Iglesia le dedica justamente un espacio especial a hablar de la misión, a hablar de los misioneros, a hablar de esa acción tan importante de la Iglesia y que, por supuesto, nosotros hoy en día somos producto de esa misión evangelizadora, ese impulso misionero, un impulso, por supuesto, del Espíritu Santo que ha tenido la Iglesia. Los apóstoles son fundamentales para la misión de la Iglesia Católica, ya que fueron elegidos directamente por Jesús para ser sus seguidores más cercanos, los apóstoles, y para continuar su obra tras su ascensión a los cielos. Recordemos que esta ascensión a los cielos está atestiguada en los Evangelios. Cada uno de ellos, según la tradición y la Sagrada Escritura, desempeñó un papel clave en la fundación de la Iglesia, en la evangelización y en la transmisión del mensaje del Evangelio de Jesús de Nazaret. En este tema vamos a explorar, por supuesto, cómo fueron que los apóstoles fueron elegidos y cómo es que a la larga esta misión se volvió también una misión salvadora, una misión que no era proclamarse a sí mismos, sino a Jesús de Nazaret, camino, verdad y vida. Y cómo cada uno de ellos desarrolló esta labor de una manera muy auténtica, muy auténtica, y sobre todo porque cada uno lo hizo literalmente entregando su vida, sangre, sudor y lágrimas, hasta dar, por supuesto, la vida. Vamos a hablar entonces primero y principal de la elección de los apóstoles. La elección de los apóstoles fue, por supuesto, por Jesús de Nazaret. Los evangelios relatan que Jesús llama a estos apóstoles, los llama desde su grupo de discípulos y elige a estos 12. Aquí hay que hacer una distinción muy interesante porque la misma Sagrada Escritura hace esta distinción. La Sagrada Escritura hace la distinción entre los discípulos, los seguidores y los 12. Justamente es como si fuese una especie de círculo concéntrico que tiene ciertos niveles. Y el círculo más cercano de Jesús eran estos apóstoles.
Bien, también los discípulos, por supuesto, donde estaban no solamente hombres, sino también mujeres, evidentemente. Las discípulas, las que acompañaban íntimamente también a Jesús en su labor evangelizadora, ¿no? Un grupo de 12 hombres seleccionados para estar a su lado durante su ministerio público. Jesús les dijo que serían pescadores de hombres, como nos lo dice el Evangelio según San Mateo, y les encargó predicar el reino de Dios, curar a enfermos y expulsar a demonios. Esas son las 3 grandes misiones de los apóstoles. Su elección simboliza, porque todo lo que simboliza también simboliza la formación de un nuevo pueblo de Dios. Así como habían 12 tribus de Israel, Jesús de Nazaret establece un nuevo orden de lo que tiene que estar a su alrededor. Dios Padre elige 12 tribus de Israel, Dios Hijo hace una nueva alianza, 12 discípulos, 12 apóstoles, justamente para la formación de este nuevo pueblo de Dios, pero con una misión ya más global y universal. Si las 12 tribus de Israel tenían el encargo de ser ese pueblo elegido con unas tareas específicas en un territorio específico, Jesús de Nazaret tiene a estos 12 apóstoles cuya misión es específicamente de forma global, universal. Por eso es que la iglesia es iglesia católica, porque la misión es universal, es a todo el mundo y en todo momento, en todo tiempo histórico. Fueron testigos directos de 3 cosas importantes, y esto tiene que ser también parte de esas características para ser apóstoles. Primero que nada, tuvieron que haber sido elegidos por el Señor Jesús directamente. Por lo tanto, son testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Estas son las 3 características de los apóstoles, elegidos directamente por Jesús de Nazaret, siendo testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. El contexto bíblico que podemos tener para esto, por supuesto, ya lo hemos dicho. Mateo, Lucas, también, por supuesto, también el Evangelio según San Juan, de una manera un poquito diferente, tiene una elección, elige a los apóstoles de una manera específica. Él los elige, por supuesto, después de orar. Es decir, no es algo accidentado, no es algo que sale de la nada. No. La elección de los apóstoles es totalmente medida, calculada por Jesús de Nazaret, por Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta aquí que la elección de los apóstoles tiene que ver, por supuesto, porque es importante que sean testigos oculares de Jesús de Nazaret. Jesús los preparó para que continuaran su obra. Por eso es que tienen que ser testigos oculares, testigos de su resurrección, testigos de la autoridad y el poder de Dios. Esto es lo importante. Y también haber hablado con ellos. La relación, por supuesto, que tiene esta elección, esta misión apostólica con la tradición es que, los apóstoles realmente no fueron los primeros evangelizadores, sino que a través de la imposición de manos de mismo Jesús de Nazaret, iniciaron esa sucesión apostólica. Por lo tanto, la base de la Iglesia Católica está en Jesús de Nazaret, que elige a los apóstoles imponiéndole las manos y, por supuesto, los envía. Por lo tanto, el envío es apostólico porque viene de Jesús de Nazaret. Esto es sumamente fundamental para nosotros como iglesia, porque así nos va diciendo, Jesús de Nazaret es el fundador de la iglesia y Él es el que elige a los apóstoles. Él es el que les enseñó a los apóstoles. Él es el que envió a los apóstoles. Por eso es importante mantener esa sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque no es la iglesia fundada por un pastor tal o por un ideal tal. Por eso es importante mantener la unidad con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la única que tiene la sucesión apostólica fundamentada en Jesús de Nazaret.
En esta oportunidad estamos explorando y profundizando sobre la misión apostólica de la Iglesia o los orígenes apostólicos de la misión de la Iglesia, ¿no? Justamente hemos hablado sobre esa elección que tuvo Jesús de Nazaret sobre estos 12 individuos, estos 12 hombres que Jesús personalmente eligió para que fuesen los primeros pasos de su iglesia. Esta nueva Jerusalén que pasa de ser de 12 tribus a 12 hombres que tienen como misión evangelizar todo el mundo. Justamente fundando comunidades, expandiendo la buena nueva de Jesús y sobre todo un estilo de vida totalmente diferente, fundando iglesias. Esto tiene muchísima tela y mucho de cortar y por eso es que vamos poco a poco. Primero principal, recordemos, Jesús de Nazaret elige a los 12 apóstoles personalmente, porque ellos han sido testigos de su enseñanza, han sido testigos de su vida, de su oración, de su muerte y sobre todo han sido testigos de su resurrección. Ahora bien, la misión de los apóstoles está muy bien plasmada en la Sagrada Escritura y en la santa tradición de la Iglesia, ¿no? Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles recibieron el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esto vino literalmente de voz de Jesús de Nazaret e impulsados por el Espíritu Santo. Este mandato, conocido como la gran misión, está por supuesto en todos los evangelios y específicamente también está en los Hechos de los Apóstoles, específicamente, por ejemplo, en Mateo 28, en Marcos 16, etc. Esto marca el inicio de una misión universal para toda la Santa Madre Iglesia. Hay un evento fundamental, que es el evento que está en los Hechos de los Apóstoles, que es Pentecostés. 50 días después de la celebración de la Pascua, es lo que hacemos hoy en día. Pentecostés, estaban los apóstoles encerrados por miedo, pero resulta y acontece que los apóstoles lo que hacen es que reciben el Espíritu Santo que les da la fuerza y el coraje para emprender la evangelización y enfrentar las dificultades y persecuciones que esperaban. Porque ojo, oído al tambor, la misión que tenían los apóstoles era una misión totalmente contracorriente, muy similar a cómo lo hacemos también hoy en día. ¿Por qué es contracorriente? Por supuesto porque es literalmente ir en contra de muchas cosas que están establecidas. En su momento los apóstoles tenían que ir contra la gran visión y la iglesia dominante, el pueblo judío y sus tradiciones. También tenían el imperio romano en su contra, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque poco a poco fueron tomados en cuenta como una especie de secta que estaba en contra de algunos intereses políticos y religiosos en ese momento, tanto del imperio romano como del pueblo judío. Ahora bien, necesitaban la fuerza del Espíritu Santo porque era justamente la gracia necesaria para poder evangelizar. Y quiero hacer énfasis en esto, porque muchas veces queremos evangelizar, pero no contamos o no queremos contar con la fuerza del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús de Nazaret, un encuentro con el Espíritu Santo es fundamental para evangelizar. Porque de lo contrario, solamente serán palabras. Solamente me evangelizaré a mí mismo. Os predicaré mi nombre. Pero lo que hay que predicar es el nombre de Jesús de Nazaret. Pentecostés es el nacimiento, por decirlo de una manera, de ese evento canónico de misionar. Pentecostés es el inicio de la gran misión. Algunos podrán decir que Pentecostés es el inicio de la iglesia. Puede ser. Pero me gusta más decir que Pentecostés no es el inicio de la iglesia, porque la iglesia la fundó Jesucristo en vida, por su muerte y en su resurrección, pero el Espíritu Santo es el que envía la misión. En Hechos 2, del 1 al 13, nos narra el padre apostólico San Lucas, el evangelista, que el Espíritu Santo transformó
a estos apóstoles, los llenó de su espíritu y los envía a misionar. Y fue a partir de ese momento en que comenzaron a predicar con valentía y con eficacia. Fíjense algo muy interesante, con valentía. La valentía no es ausencia de miedo ni ausencia de cobardía. Es hacer las cosas a pesar de que haya miedo, a pesar de que haya conflictos, incluso a pesar de tener dudas sobre uno mismo. Porque la misión la lleva es el Espíritu. Yo simplemente soy un misionero más. Aquí hay que destacar, porque se nota mucho en los evangelios y se nota muchísimo en los hechos de los apóstoles, el papel de San Pedro. Ya en todo momento se destaca el papel de San Pedro como líder de los apóstoles. Como decimos en la tradición de la Iglesia y en la doctrina de la Iglesia, Pedro es el primero entre los apóstoles. No es el que está superior, pero sí es el primero a nombrar, es el, digamos, la referencia principal. Es como dicen ya los entendidos en la materia, el primum inter pares, el primero entre pares. De la misma manera también es el Santo Padre, el Papa Francisco. Pedro fue encargado por Cristo mismo de apacentar a las ovejas. Evangelio según San Juan. En Mateo vemos que el mismo Jesús de Nazaret le cambia el nombre de Simón a Pedro. Lo hace piedra fundamental de la iglesia. Y sobre ti fundaré mi iglesia. Y le da las llaves del reino para que los apóstoles, lo que quieran unir en el cielo y en la tierra, lo aten. Y lo que quieran desatar, quede desatado. Le dan autoridad apostólica a la Santa Madre Iglesia. Esto es fundamental también. Convirtiéndose San Pedro en esta acción en el primer Papa, en el primer sumo pontífice entre Jesús de Nazaret y el pueblo de Dios. Y en la roca sobre la cual se ha edificado desde ese momento la Santa Madre Iglesia hasta hoy en día. Hay un evento también muy importante en la labor apostólica de la cual hemos estado hablando, ¿no? Si estamos hablando cuál es la misión apostólica de los apóstoles, la gran redundancia, que está dispuesta en la Sagrada Escritura, hay en los Hechos de los Apóstoles hay un evento muy importante, muy importante. Está el famoso Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Los apóstoles juegan este rol clave en el discernimiento de cómo integrar a los no judíos, a los gentiles, en la evangelización. Y esto es fundamental, porque en un principio estaban evangelizando a los judíos y a la gente que integraba mayor o minoritariamente el pueblo judío, conversos al judaísmo, gente no tan judía, etc., ¿no? Pero resulta que en un momento se reúnen los apóstoles y los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, en una cosa, en un evento, una reunión que aún sigue teniendo un nombre fundamental, el concilio, y lo hacen nada más y nada menos que en Jerusalén. Capítulo 15, Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué disciernen ahí? Si se evangeliza o no a los gentiles. Salir del mundo judío y evangelizar todos los pueblos, ¿no? Y esto, poco discusión hubo. ¿Por qué? Porque es un mandato del mismo Jesús de Nazaret, como reconocen ellos mismos los apóstoles. Reconocen que hay que evangelizar a todos los pueblos y para ello hacen unas comisiones. Pedro, Santiago y otros apóstoles se quedan en Jerusalén y se quedan en otros lados del mundo judío evangelizando. Pablo, Bernabé, Tomás y otros apóstoles al mundo gentil. Van a otros lugares a evangelizar. Y así se marca el inicio, ya en los primeros pasos de la iglesia, el carácter universal de la evangelización del cristianismo a todo el mundo. Y a partir de ese momento nadie ha podido parar la evangelización del mundo entero. Ya tenemos 2000 años en este plan y seguimos evangelizando, porque el fundamento de eso, si se va hacia atrás en el tiempo, llega a
los apóstoles. Esa es la misión de los apóstoles, la misión de evangelizar. Y este es el contenido bíblico, digamos, por decirlo de una manera mucho más específica, este es el sustento bíblico de cómo se fueron moviendo los apóstoles en la evangelización, en el Concilio de Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la misión apostólica, ese papel fundamental del Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, por supuesto la elección de los apóstoles, todo eso está contenido explícitamente en la Sagrada Escritura. Y esa sucesión es hasta hoy sin ningún tipo de corte o suspensión. Están hoy en día en el Papa Francisco y todos los obispos de la Iglesia que vienen de la sucesión apostólica. En este programa donde estamos, por supuesto, explorando y profundizando sobre la misión, la tradición de la Santa Madre Iglesia. Pues bien, mes de octubre, mes de la misión, mes de los misioneros en la Santa Madre Iglesia. Y por supuesto lo queremos hacer hoy destacando la labor de los apóstoles. Hemos hablado ya de quiénes son los apóstoles elegidos por el Señor, la elección de Jesús de los apóstoles y cuáles fueron sus primeros pasos que están ya destacados en la Sagrada Escritura. La misión de los apóstoles según lo que nos dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, hay también que hablar también de cómo es que la tradición reconoce lo de la labor de los apóstoles. Vamos a hablar de algunos de ellos, cómo lo hicieron, a dónde fueron y cómo terminaron haciendo lo que tenían que estar haciendo, ¿no? Después de aquel concilio de Jerusalén que está narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, donde un grupo de apóstoles y padres apostólicos se quedaron en Jerusalén y otro grupo se dedicaron a la labor de la evangelización por todo el mundo, ese conocido y más allá, ya hay unos movimientos específicos que se fueron haciendo, ¿no? Los apóstoles fueron caminando a muchos lugares, ya la evangelización se fue expandiendo increíblemente, a pesar de que había mucha persecución, a pesar de que había muchos mártires muriendo a causa de la fe, a causa de que no querían renegar de Jesús de Nazaret, pues la iglesia seguía expandiéndose por todo el mundo conocido. Después de los primeros años de la iglesia, la Sagrada Escritura menciona algunos destinos de los apóstoles, pero gran parte de su misión posterior la recoge no es la Sagrada Escritura, sino la santa tradición apostólica. Según esta tradición, los apóstoles se dispersaron por distintas regiones del mundo para ese momento conocida para cumplir su mandato que Jesús mismo les había dado. A continuación vamos a hablar de algunas de estas misiones y las influencias de los apóstoles según la tradición de la Iglesia. Vamos a empezar, por supuesto, por el primero entre los pares, el apóstol San Pedro. Predicó primeramente en Jerusalén, Antioquía y finalmente en Roma. Recordemos que en Antioquía fue el primer lugar donde a los cristianos se les llamó cristianos, porque antes, ¿cómo se les denominaba? Se les denominaba como una especie de secta judía, una nueva secta judía, luego se les denominaba como la gente del camino o los caminantes, ¿bien? Recordemos que en el principio también ellos eran como una especie de nuevo judaísmo, entre comillas, aunque eso está mal decirlo, porque asistían al templo, ahora en el templo, pero con una nueva visión de todo. San Pedro primero predica en Jerusalén, predica al pueblo judío, predica a los gentiles que se van a Jerusalén a buscar esa especie de nueva misión, de nueva sucesión. En Antioquía funda una comunidad y luego finalmente va a Roma, donde ya había una comunidad creada y es ahí donde es martirizado por la fe. Hay una película muy bonita, muy interesante, un poco antigua que se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas? Quo Vadis es una película que habla sobre todo estas primeras misiones apostólicas, destacando la figura de San Pedro. San Pedro es considerado el primer sumo pontífice, el primer papa, y su influencia en la iglesia fue determinante
para la sucesión apostólica y la autoridad papal. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, el gran mártir por la fe, el gran evangelizador es San Pedro, y por supuesto aquel al que Jesús de Nazaret le había encargado ser piedra angular de esa construcción, de ese edificio que es la iglesia. En este momento, bueno, estamos hablando de aquella misión de los apóstoles y cómo es que la misión de los apóstoles ha sido fundamental para la Santa Madre Iglesia. Nos hemos quedado anteriormente en cuáles fueron las misiones de específicamente la vida apostólica de estos 12 elegidos por el Señor, ¿no? Ya en la Sagrada Escritura se nos decía cómo fueron elegidos, cómo fueron llamados, cuáles fueron específicamente su tarea. El Espíritu en Pentecostés le da esa fuerza y esa misión y ese envío. Ahora, en algún momento la Sagrada Escritura nos deja de decir cómo continuó su misión. De hecho, en el Hecho de los Apóstoles no aparece específicamente el martirio de San Pablo ni el de San Pedro, simplemente quedan ellos evangelizando y se queda abierto por una razón específica, porque quienes continúan la evangelización de los Hechos de los Apóstoles es la Santa Madre Iglesia, que somos nosotros, y la tenemos que continuar. Es el momento del Espíritu. Ya hemos dicho, Pedro, por ejemplo, según la tradición de la Iglesia, predica en Jerusalén, en Antioquía y finalmente en Roma, donde muere mártir, dando la vida. Es considerado el primer papa y su influencia es determinante para la sucesión apostólica y la autoridad del papa. Una sucesión pontífica que ha continuado hasta hoy en día sin ninguna interrupción. Luego tenemos a otro gran apóstol y muy reconocido, San Pablo Apóstol. Tenemos muchísimas cartas que él envió a las comunidades, la historia de él reflejada, por supuesto, en los Hechos de los Apóstoles, esa pasión y movimiento que constantemente y fue fundamento de muchísimas iglesias. Aunque no fue uno de los 12 elegidos principalmente, su conversión y misión como apóstol de los gentiles lo convierte como una figura clave. Sus viajes misioneros y sus cartas, que son las famosas epístolas paulinas, la más famosa es la carta a los romanos, tenemos la carta a los colosenses, las cartas a los tesalonicenses, efesios, etc. Tenemos un montón de documentos de él. Moldearon la doctrina cristiana. Claro que la moldearon, ¿por qué? Porque él mismo fue el que literalmente estaba creando una estructura ya fundamentada por la prédica de Jesús de Nazaret de cómo seguir y vivir según el Espíritu de Dios, según la iglesia fundada por Jesús de Nazaret. Estos textos también ayudaron a establecer iglesias por todo el Mediterráneo. Si buscamos en internet, algunas Biblias tienen los mapas, los famosos viajes de San Pablo. Pablo hizo unos viajes muy largos para el momento, evangelizando incansablemente por todo el Mediterráneo. Y así lo atestiguan también tanto la Sagrada Escritura como la tradición y las iglesias que él mismo fue fundando. Sus cartas también nos dicen por dónde fue yendo él poco a poco a evangelizar. Muere también en Roma. Prisionero en Roma, luego también es llamado al martirio, dando su vida por no renegar de la fe que tanto lo apasionaba. También hay una película sobre su martirio que es muy recomendada. Santiago el Mayor, otro de los grandes apóstoles. Según la tradición, fue el primer apóstol mártir y llevó el evangelio hasta la península ibérica, hoy en día España. Su tumba es la reconocidísima Catedral Basílica de Santiago de Compostela, en el norte de España, ahí en Galicia, en la ciudad central de Santiago de Compostela. Recordemos que hay un famoso camino de peregrinaje que se llama el Camino de Santiago, que tiene varias rutas. Pues bueno, al parecer ese es el camino que poco a poco el apóstol fue siguiendo para la prédica y que termina, por supuesto, en Santiago de Compostela, donde cientos de miles de peregrinos anualmente van
en una especie de querer conversión o querer ese apaciguamiento del espíritu. Él da la vida, por supuesto, por Jesús de Nazaret y por no negar a Jesús de Nazaret. Es, por supuesto, según la tradición, uno de los apóstoles más fundamentales. Vivió y ejerció su apostolado desde Jerusalén por toda la península hasta, por supuesto, llegar a Santiago de Compostela. Santo Tomás, uno de los grandes también apóstoles de Jesús de Nazaret. Recordemos que Santo Tomás fue uno de los que se volvió famoso por por dos frases, mejor dicho. La primera frase es: hasta que yo no meta mi dedo en la llaga y lo toque, no creeré. Después de la resurrección, Jesús de Nazaret aparece, según el Evangelio según San Juan, pero faltaba Tomás. Tomás no estaba presente. Y cuando los apóstoles le comentan a Tomás, se dice: mira, ya apareció el Señor resucitado. Tomás no cree y lanza esta primera frase que lo hace un poco famoso: hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, no creeré. Luego, justamente Tomás estaba entre los apóstoles. Unos días después se hace Jesús presente. La paz esté con ustedes, le dice el Señor. E inmediatamente se dirige hacia Tomás y le dice: Tomás, ven para acá, mete tu dedo en la llaga, mete tu dedo en el costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás lanza su segunda frase que lo hace recontra famoso: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, que le responde algo fundamental para nuestra fe: tú crees porque has visto, pero bienaventurados y dichosos los que crean sin haber visto. Justamente esto es el mensaje que nos quiere dejar Jesús de Nazaret, y por supuesto es el testimonio de vida de Tomás. La tradición sostiene que el apóstol Tomás se fue a la India, donde plantó la semilla del cristianismo que sigue hoy en día, y dejó una herencia duradera en las comunidades, específicamente en el sur de la India, en una provincia, un lugar llamado Kerala, donde es la provincia más cristiana hasta hoy en día. Incluso tienen su propio rito, que no es romano, sino es un rito propiamente de la zona. Y el apóstol Tomás es ahí venerado como el apóstol evangelizador de la India y de toda de esa zona asiática. También tenemos a San Andrés. San Andrés es el hermano de San Pedro, y que según la tradición se fue a predicar a otros lugares, específicamente de Europa, como lo son Escitia, Grecia, y fue crucificado en una ciudad llamada Petras. San Andrés también es conocido por haber sido uno de los grandes apóstoles dentro de la evangelización de lo que hoy en día denominamos la Iglesia Católica del mundo ortodoxo. Esa iglesia de Oriente, por decirlo de una manera. La Iglesia Católica Romana es la iglesia de Occidente, la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa es la iglesia de la otra parte del mundo, la oriental. San Andrés, uno de sus grandes apóstoles. Vamos a ir terminando esta secuencia, esta importancia de la influencia y el legado de los apóstoles. ¿Qué podemos decir hoy en día? Bueno, varios puntos. Primero que nada, el legado de los apóstoles sigue vivo en la iglesia a través de varios elementos clave. El primero, la sucesión apostólica, que es lo que nos hace la Iglesia Católica. Los obispos son sucesores de los apóstoles y a través de la imposición de las manos, la iglesia mantiene una línea ininterrumpida que remonta a los primeros tiempos, y esto asegura la continuidad de la misión y el mensaje apostólico de la iglesia hoy en día. La sucesión apostólica como elemento principal. Segundo, el magisterio de la iglesia. Los apóstoles no solo predicaron, sino que también establecieron la doctrina que ha sido salvaguardada por la iglesia a lo largo de los siglos. El magisterio compuesto por el Papa y los obispos está en comunión con la sucesión apostólica y con el mensaje apostólico. Tiene la tarea de interpretar la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Y tercero, el famoso credo apostólico que todos lo tenemos que hacer.
como una de las profesiones de fe más antiguas, incluso de la historia de la humanidad. El credo apostólico resume la fe que los apóstoles transmitieron. Se considera una regla de fe que conecta el cristianismo con la enseñanza de los apóstoles. Es esa especie de línea, de lazo que me une a mí con aquello que enseñaron los apóstoles y que les mandó Jesús de Nazaret a enseñar, a predicar y a anunciar. Justamente esto nos lleva, por supuesto, a tener un contacto íntimo con Jesús de Nazaret y con la tradición apostólica, porque necesitamos una base en la cual me diga, este es el mensaje de Jesús de Nazaret, no es otro. La interpretación no puede ser según cualquiera crea. La interpretación tiene que tener una autoridad que me diga, esta es la interpretación correcta. Esta interpretación es la sucesión apostólica en los obispos y el Papa Francisco. Como conclusión, los apóstoles son literalmente el fundamento de la Iglesia. Y la misión de los apóstoles es fundamentar la Iglesia, ser esa especie de roca firme en la cual está fundada la Iglesia. La misión de los apóstoles fue el fundamento sobre el que se construyó la Iglesia católica. Su labor no solo consistió en predicar el Evangelio, sino también transformar y formar comunidades, establecer doctrina y preparar líderes para continuar con la misión. A través de la Sagrada Escritura y la tradición, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, guiando a la Iglesia a través de una tarea del mensaje de Cristo al mundo entero. Los apóstoles, testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, siguen siendo ejemplos y modelos de la misión evangelizadora del cristianismo por todo el mundo, en todo tiempo y lugar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Su Corazón en Llamas, donde como buenos agustinos estamos flechados por el amor y somos guiados por la verdad. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto. Muchísimas gracias por su compañía. Sigan en la sintonía de Santa Mónica Radio y TV+. Que Dios los siga bendiciendo. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.